viernes, así que abrimos nuestra sección Historias de la Burgati, pero me estoy planteando hacerla todos los días porque Jesús Toledano me trae tan buen rollo y tan buenos comentarios cada vez que me visita que igual le voy a hacer venir todos los días, no, que trabaja mucho. Jesús, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, buenas noches. Francamente bien, pero será un placer en cualquier caso. No, vamos a dosificar. Lo bueno hay que dosificarlo, porque no queremos quemarte ni mucho menos, todo lo contrario. Me encanta que vengas los viernes. ¿Cómo te ha ido la semana, por cierto? Bien, pues vengo ahora mismo, fíjate, de presentar un libro, de presentar el libro de Daniel Ortega. Realmente son libros ya editados, pero hace una panoplia por el recorrido de la Segunda Guerra Mundial. Ha sido un placer estar aquí con él. Y ha sido una semana importante, se han presentado muchos libros, comienza la feria, has tenido aquí a Enrique ahora mismo, Miguel Moreno ha presentado un excelente trabajo sobre los puentes en la provincia de Burgos, y desde luego que la feria, Juan José Millás, que estuvo aquí, un hombre que cuida el lenguaje a niveles de exquisitez, ha sido una semana importante, y desde luego que con la feria a mí se me hable una panoplia de actos absolutos, y por supuesto que a la ciudad le va a dar empaque a nivel cultural. Luego que no pasan cosas en la Burgati, fíjate. Anda, a nivel cultural no nos podemos quejar en ningún caso, pero sí, durante todo el año, no solo ahora porque puntualmente venga la Noche Blanco a la Feria del Libro. Bueno, vamos a hablar de cosas que ya han ocurrido en el pasado, pero relacionadas, cómo no, con las que ocurren en la actualidad. Hemos hablado de la Feria del Libro, pero no hemos hablado de la Feria de las Flores, que está a punto de inaugurarse. Lo habrá hecho ya hoy, la jornada de hoy, porque hemos estado en los informativos, hemos hablado de los preparativos, pero bueno, ya está abierta. Esa es una cita muy chula también. Una cita importante, y lo hacen bastante bien. Desde luego que van cogiendo cada vez más relevancia, tal y como estaban decorando estos días, y solo era un primer bosquejo, la calle Avellanos, que además va a tener una significación con el himno a Burgos y todo el entorno del centro histórico, desde luego que era importante. Pero fíjate, nosotros vamos a retomar en la historia lo que eran los Juegos Florales. Dicho así, puede sonar algo extraño, puede sonar a Batalla de las Flores de Laredo, para nada. Fíjate, los Juegos Florales son una fiesta de reminiscencias romanas, paganas y romanas, para la diosa Flora. Nosotros tenemos nuestra particular fuente de la Flora, esa diosa de la naturaleza, que por supuesto precisamente en ese entorno es donde se va a celebrar esa feria. Pero los Juegos Florales no tenían nada que ver con lo que es la planta, con lo que es la botánica, como en este caso, sino con la poesía, con la exaltación literaria. Ahí lo estamos viendo. Los primeros se celebraron en Barcelona, y en Burgos comienzan a celebrarse desde 1880. Estamos viendo algunas de las imágenes de los que se celebraron 5 años después. Ahí estamos viendo en concreto una fotografía de la Corte del Amor, fíjate. La Corte del Amor, pero qué bonito. Y la Corte del Amor, cuidado, era realmente en el medievo existían, yo amo el derecho profundamente, en Cataluña, en los ordenamientos catalanes, existía la Corte del Amor. Eran mujeres que dirimían en torno a las controversias amorosas de las parejas, de los juglares. Fantástico. Bueno, pues esas cortes del amor, que tiene mucho que ver con el amor cortés en lo literario, un género literario que, por supuesto, Jorge Manrique es el que más prolijo fue en ese sentido. Esas cortes del amor, ahí lo estamos viendo, eran las que acompañaban, bueno, en esa significación que se daba de una mujer vestida de flora, vestida de, por supuesto, pues lo que era ese ámbito literario y poético que se quería dar. Ahí estamos viendo, unas veces vestidas con evocaciones griegas, romanas, otras veces ahí, como les estamos viendo, casi como puesta de largo. Claro, es que yo estaba pensando en los bailes de debutantes en plan frívolo más de Lola, ¿no? No, pero es que vas a ver imágenes ahora de cómo las revistas de época, los últimos Juegos Florales se celebraron ya en la época de Codón, precisamente con con la proclamación de las primeras reinas de San Pedro, o el primer pregón en 1955. Ahí son los últimos Juegos Florales, porque ya los Juegos Florales, si bien su significación tiene que ser a primeros de mayo, en Burgos y en otras ciudades se utilizaban para todo. Hemos visto una imagen, llegaba el dictador, llegaba Francisco Franco, Juegos Florales, San Pedro, Juegos Florales. Pero hemos pasado por algunas de las imágenes, por algunos que dejaron algunas reseñas. El de 1805 en concreto, el de 1885 en concreto, el ponente, el que hace precisamente las bases, porque era un concurso de literatura, era un concurso de poesía. La flor, lo que se entregaba realmente al que hacía la mejor poesía amorosa, era una flor, era la única flor natural. Estamos también contemplando cómo hay un regalo de una cerámica y un regalo de cualquier otro objeto, pero en el caso de la poesía amorosa se regalaba una flor natural. Bueno, pues todos
esos ponentes que hacían miembros del jurado dejan algunos trabajos exquisitos sobre la literatura nacional, sobre la literatura mundial, y ciñéndose al final a lo que es la literatura burgalesa. Algunos de esos trabajos que se presentaban a los concursos eran también importantes, de tal forma que, fíjate, y lo hemos visto en un fotograma, Federico Olmeda, en las fiestas de San Pedro de 1905, presenta el cancionero burgalés, casi nada. Nos ha quedado hasta nuestros días como una de las mejores recopilaciones de lo que es la música tradicional burgalesa. Y en torno a lo que te decía antes, esas revistas casi de sociedad, ¿no? Sí, que me recordaban las fotos a las revistas de sociedad. Hay una en concreto que dice Actualidad Provinciana. Provinciana, que me ha parecido terrible. Hay una revista que se edita en Madrid y dice Actualidad Provinciana y reseña los juegos. Claro, lo que no es de Madrid es provinciano. Es provinciano, ¿no? Absolutamente despectivo, y dice los juegos, se han celebrado los Juegos Florales en Burgos, pero desde luego que significaban un momento importante dentro de lo que era el curso de acontecimientos de una ciudad, y tenía la elección de la mujer que hacía precisamente de reina de los Juegos Florales, de su corte, de amor, etcétera, etcétera. Qué bonito, me ha parecido muy romántico este primer tramo, Jesús. Pero vamos a seguir, porque hoy Jesús Toledano, preparando esta sección, me ha planteado una pregunta que de verdad no me había hecho nunca. Jamás. No, y debería habérmela hecho. ¿Por qué la Cartuja lleva el apellido de Miraflores? Y me dice Jesús, ¿a que nunca te lo habías planteado? Pues no, ¿y por qué? Claro, porque ¿por qué se llama Miraflores? Si tenemos hasta un club de baloncesto absolutamente maravilloso que se llama Miraflores. Bueno, pues fíjate, es muy sencillo. Hay una equivocación realmente geográfica cuando decimos el castillo de Burgos está en el Cerro de San Miguel. En el Cerro de San Miguel está el Ornabeque. El Cerro de San Miguel está un poquito más desplazado en su latitud a la derecha del castillo. El castillo de Burgos siempre se llamó el Cerro de la Blanca o el Cerro de las Flores. Si tú te pones en lo que era el palacio de Enrique III, el palacio de caza, mucho antes o un siglo antes de lo que es la Cartuja, ¿a dónde mira ese cerro donde se va a instalar el palacio? Al Cerro de las Flores, al cerro donde está creciendo la ciudad de Burgos, el cerro que mira a las flores, que mira al Cerro de las Flores, a la ciudad. Por lo tanto, ese palacio primero de Enrique III que cede después, a través de su hijo Juan, a los monjes cartujos, en una de las últimas obras que hacen los cartujos, está mirando al Cerro de las Flores, la Cartuja de Miraflores. Casi nada. ¡Qué bueno! Y hemos visto, por otra parte, imágenes de lo que era aquel palacio primitivo con la entrada del Camino de Burgos, o con lo que es el lienzo que todavía queda para ir al refectorio. Ese lienzo, esas paredes que hemos visto ahí en las imágenes, son lo que nos quedan de aquellos palacios. Por lo tanto, ahí tienes una ya de esas incógnitas en torno a por qué se llama Cartuja de Miraflores. Pero el término flor nos acompaña también en otras muchas denominaciones. Bueno, casi nada. Hemos visto precisamente un gamón. Nuestro barrio de Gamonal tiene que ver con esa lilácea, con esa flor que es precisamente gamonal, que hay derivado etimológicamente a gamonal, una flor que Horacio ya nos dice que acompañaba a los muertos en su viaje al más allá, ¿no? Por supuesto, ahí tenemos precisamente la Virgen, nos hemos referido a ella antes, la diosa Flora, nuestra diosa Flora desde 1785, en una de las fuentes que ya lo era, de las más importantes en torno a los huertos del rey, y que se edificó, por supuesto, y que una de nuestras máximas significaciones en cuanto a fuentes burgalesas. Hemos visto un mapa importante, la calle de la Flor. Hubo allí también un bar que se llamaba el Bar de la Flor. Eso estaba en torno al Arco del Pilar, donde estaba el Callejón del Infierno, donde estaban algunas de las esquevas, la esqueva de Trascorrales. Era una calle que era perpendicular precisamente a una de esas esquevas. Por lo tanto, como ves, varias significaciones y un fotograma que hemos visto con gente llevándose, haremos un programa específico sobre ellos, gente llevándose galletas de la flor burgalesa. Ah, claro. Pero es que incluso culturalmente la flor burgalesa en su tiempo, no solo ya a nivel de repostería o a nivel culinario, significó un vaivén de gentes que iban de un barrio a otro a comprar galletas. En algunos casos ellos tenían promociones por las galletas rotas. Si te comprabas galletas rotas costaban menos. Mis hijos no quieren comer galletas rotas. Les voy a contar esta historia. Jesús, tenemos que hacer dos apuntes más en la sesión de hoy, pero vamos a hacer una de galletas especial, ¿eh? Haremos una sobre la flor burgalesa. Estupendo. Vamos a hacer un apunte del Día de los Museos, porque hoy se celebra el Día Internacional de los Museos. Ayer lo abordábamos también en esta mesa y queremos hacer referencia a algunos de los museos de Burgos. Bueno, sobre todo porque, fíjate, el Museo Arqueológico, el Museo de Burgos, que todo el mundo vaya a ver el Museo de Burgos, es uno de los menos visitados o de los más desconocidos en la calle Miranda, y atesora una
auténtico valor, un valor impresionante de lo que es la historia de esta provincia realmente. Pero esa ubicación, que lo es ya en un tiempo moderno, fíjate, estamos viendo algunas de las que tuvo a lo largo del tiempo. Ellos han hecho una semana de visitas precisamente a su instalación, como lo está haciendo hoy el MEC, pero hemos estado viendo unas fotos estereoscópicas, unas fotos por duplicado de cuando estuvo precisamente hasta 1955 en el Arco de Santa María. Lo estamos haciendo precisamente con unos grabados de la revista El Museo Universal, una de las mejores revistas de la Ilustración española. Se publicaba en Madrid y reflejaba en algunas de sus portadas estas imágenes, entre ellas eso, el Museo Arqueológico instalado en el Arco de Santa María. Y antes de despedirnos, queremos hacer también un recordatorio, una figura importantísima en la cultura, en la preservación de la historia de la ciudad. Me refiero a Milagros Moratinos, que se ha jubilado recientemente y que ha sido la responsable del archivo municipal durante un montón de años. Sobre todo de la modernización del archivo municipal. Los que vamos por allí lo vamos a hacer, vamos a pasar ya los fotogramas desde realización con una fotografía de la sala de investigadores. Por allí pasamos muchos y hemos tenido la suerte de que Milagros Moratinos y su equipo, también hay que hacer relevancia a su equipo, haya hecho precisamente esa actualización de lo que es un archivo con un palacio de Castellfalé, que también se recuperó para ese fin. Y por supuesto yo ya en el trato personal, desde luego que le agradezco todo lo que ha hecho por mis trabajos, por mis libros. Mis libros están allí en la estantería para consulta de todo el mundo. Ella y yo rastreamos todo lo que ocurría en torno a la historia del Hotel Villa Jimena, lo reflejo en mi novela La Burgati, pero no solo a mí, a toda la gente. Yo allí coincido con hispanoamericanos que vienen rastreando su apellido, por ejemplo, y la gente de Milagros. El Palacio de Castellfalé es un sitio muy especial, además que también hay que conocer. Jesús Toledano, siempre me quedo corta de tiempo, esto va a haber que resolverlo de alguna forma porque me quedo con mucha curiosidad también. El próximo viernes te esperamos. Me prometo públicamente organizarme mejor. Gracias. Sí, Jesús. Porque sobre todo algunas cosas hoy todavía se nos han quedado en el tintero. Prometo que volveremos sobre ellas. Estupendo. Muchísimas gracias, como siempre, por todo lo que aprendemos en estas historias de la Burgati y por acompañarnos cada semana.